Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Confírmeme por favor si se me escucha bien, si está todo perfecto. Sí, sí se escucha. Perfecto, ok. No, siempre es bueno confirmar. Listo, ok, muchas gracias y bueno, gracias a Educación Ejecutiva Universidad de Lima por el espacio y por permitirme llegar en estos minutos en esta conferencia, ¿no? Que hemos denominado 5 números clave que debes tener en cuenta al desarrollar la estrategia de tu negocio, de tu empresa. En estos minutos vamos a ver un poquito, vamos a tratar digamos, de elaborar este contenido y bueno, siempre llanos, como bien se comentaba, a cualquier consulta, de repente en la parte final va a haber un espacio para preguntas que seguramente vamos a poder aprovechar también entre todos. Bien, perfecto. Entonces ahora que ya está compartida la presentación, vamos a iniciar entonces, ¿no? Bueno, mi nombre es Miguel Bizarreta. Ya tengo algunos años ahí colaborando con la Universidad de Lima en el programa de educación ejecutiva. Tengo a cargo el programa de finanzas para no financieros, que es justamente algo que es bastante actual e importante. Vamos a ir viendo por qué. Tener la oportunidad de poder colaborar con diferentes entidades y también hacerlo no solamente acá en Perú, sino en diferentes países de la región. Con lo cual he podido, digamos, de alguna forma tratar de ver la experiencia que hay en el manejo y en la gestión estratégica en diferentes geografías, lo cual es algo muy interesante a la hora de tomar decisiones. Hoy no vamos a hablar, o no vamos a ver finanzas como tal. Miren lo que les planteo. No vamos a ver finanzas. Vamos a hablar de decisiones, ¿ya? Y de decisiones estratégicas. Y por lo tanto del rol que juegan los números, te gusten o no. Así de frontal le estoy diciendo. Y esto lo comento porque muchas veces nos pasa, ¿ya? Y nos pasa, y me incluyo, ¿ya? Porque todos somos seres humanos, que muchas veces nos pasa que entra una idea, sea una idea de negocio, una idea para la empresa, lo que fuere, y a veces nos dejamos llevar por las emociones, es lo primero que nos llama. Y está bien que así sea, somos seres humanos, ¿no? Entonces tenemos algunos sesgos, algunas cosas que nos van a impresionar, unas más que otras. Pero el detalle está en que los números siempre deberían buscar de que estén presentes, porque si no de lo contrario, no van a comenzar a jugar en contra al momento de tomar esas mismas decisiones. Y de eso vamos a tratar de hablar hoy o en estos minutos. Y el punto de partida es que, claro, finalmente todos tienen una estrategia, todos desarrollamos alguna estrategia, sea porque tenemos una visión, ¿no? Una visión, digamos, sea de nuestra empresa, nuestro emprendimiento, o de repente tenemos estrategias o expectativas de crecer, de crecimiento, y por lo tanto estamos pensando pues justamente en eso, en poder tener mayor presencia en el mercado o en expandirnos, ¿no? Y de repente estamos en una ciudad y queremos pasar a tener presencia en otras ciudades, en otros países, etcétera. O de repente estamos mirando la competencia. Es decir, todos vamos desarrollando y vamos teniendo en cuenta diferentes aspectos que confluyen en algo que comenzamos a denominar estrategia, ¿no? Todas las empresas hablan de estrategia. El problema no es pensar en estrategia, el problema es ejecutar la estrategia, ¿ya? Y vamos a ir viendo esto por qué, ¿no? Y es que a las finales eh, siempre vamos a tratar de aterrizar todo esto en decisiones estratégicas que sean reales. O sea, todo esto anterior debería comprender, por ejemplo, en efecto, ¿no? En crecer en el mercado. O sea, ¿cuánto vamos a crecer? Y seguramente eso debe obedecer a una estrategia que tiene que ver en retorno a los inversionistas, o de repente tiene que ver un tema de participación de mercado, cuánto quiere o queremos que nuestra empresa esté presente o tenga una posición determinante en ese mercado al que vamos, o de repente queremos invertir y estamos buscando diversificar el portafolio de lo que tenemos como recurso disponible, o quizás de repente estamos tomando una decisión de bajar precios porque queremos entrar en un mercado nuevo o contratar diferentes servicios o diferentes proveedores. Entonces, todas estas cosas no son decisiones financieras, son decisiones estratégicas que tienen consecuencias financieras, ¿ya? Todas estas cosas
son decisiones estratégicas, pero que tienen consecuencias financieras. Por lo tanto, al momento de tomar cualquier decisión de este tipo en la empresa, en el negocio, en la unidad de negocio en la que puedas estar, digamos, colaborando, deberás tener en cuenta cómo eso impacta, ¿no?, en los resultados de la unidad de negocio, del área, de la empresa en la que estás participando o en la que estás construyendo. ¿Ya? Entonces se trata de que estas decisiones no se tomen a la ligera, sino que siempre hay que tener en cuenta, por lo tanto, cuáles son esos números que deben acompañar. En otras palabras, estar seguro si esas decisiones que estamos tomando son las correctas o no, desde el punto de vista numérico. Y eso a veces asusta porque dice, uy, pero yo no sé mucho de números, ¿no? Yo no conozco de números. Pues bueno, vamos a tratar, digamos, en estos minutos, de hacerte notar un poco cuáles serían, si quisiéramos, hiciéramos el esfuerzo de sintetizar, cuáles serían esos, a ver, 5 puntos, 5 aspectos, 5 números que deberíamos tener en cuenta al momento de tomar decisiones estratégicas o decisiones en la empresa. ¿Ya? O sea, hay 5 números que deberíamos tenerlo bien mapeados para evitar que luego nos pasen factura, ¿no? Y eso me hace recordar un poco, cuando hablamos de estrategia, me hace recordar un poco el ejemplo que nos da esta empresa, esta empresa que tiene tiendas de conveniencia, que es Tambo, todos lo conocemos. Y recordarán pues que cuando, por ejemplo, Tambo, que no hace mucho, ¿no? Hace algunos pocos años, ingresa en el mercado, y todavía no estaba Oxxo, había muy pocas tiendas de ese formato. Cuando Tambo ingresa en el mercado, toma una decisión estratégica. Y la estrategia que toma fue, oye, vamos a poder desarrollarnos y poder ubicar los diferentes locales para poder tener ese posicionamiento territorial. Es decir, en otras palabras, buscaron un esquema muy agresivo en ubicación de estas tiendas. Y eso era muy importante porque al momento que generas ubicación en estas tiendas, obviamente te aseguras el mercado. Y más aún si es que no tienes un competidor como lo era Oxxo. Se adelantaron a Oxxo. Entonces entran con una estrategia muy agresiva buscando tener ubicaciones estratégicas y eso estaba genial. No buscó solo vender más, ¿no? Buscó ocupar espacio, estar primero, estar cerca, estar en la mente del consumidor. Y eso implicaba decisiones de marketing, de local, personal, inventario, logística, etcétera. La pregunta clave no era si la estrategia era buena o no, sino si es que estaba financieramente preparada para sostenerse en el tiempo. O sea, podemos inventarnos y podemos imaginarnos muchas cosas, pero ¿los números soportan eso o no? ¿No? Entonces, claro, obviamente, para eso hay que hacer todo un análisis, ¿no? Obviamente Tambo pensó no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, ya la historia la vamos viendo, ¿no? Cómo logró adquirir ese liderazgo. Bueno, y ejemplo de Tambo, bueno, por poner Tambo es una empresa grande, pero lo tenemos en miles y miles de empresas medianas o pequeñas. Pero vamos a lleno. Entonces, ¿cuáles serían esos 5 números clave, ¿no?, que deberíamos tener en cuenta al desarrollar la estrategia de la empresa? A ver, lo primero que te diría es los costos. O sea, el punto de partida es que debes tener bien claro tus costos, ¿ya? Sea una empresa pequeña, mediana o grande. O sea, tus costos son algo que deberías tener muy bien, digamos, definido. ¿Qué significa esto, no? O sea, si es que vas a vender un producto, vas a prestar un servicio, vas a comercializar un producto, el que fuere, tienes que tener claro cómo esto implica en tus costos. Y cuando hablamos de costos, vas a darte cuenta que hay unos costos que denominamos costos directos, que no van a ser otros que los que están muy relacionados al producto o servicio que venden. Por ejemplo, por ejemplo, acá estoy compartiendo en la lámina, ¿no? Si es que, vamos a suponer, comercializo, o digamos, fabrico, confecciono textil, camisas, para ponerlo simple, ¿no? Camisas, pantalones, polos. ¿Cuál será mi costo? O sea, el costo directo que yo debería tener en cuenta ahí es la tela, ¿no? Los botones, el hilo, es decir, todo lo que sirve, todo lo que yo necesito para poder confeccionar la camisa.
Ese será el costo directo del material, ¿no? Pero a eso tendré que agregar el costo de la mano de obra, ¿cierto? Porque alguien tiene que confeccionar eso. Habrá un operario, por lo tanto tendré que calcular o tendré que estimar cuánto es el costo de la mano de obra que implica en hacer esa camisa. Y lo tendré que medir en tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí tengo el costo del material y de la mano de obra, ¿cierto? Y esos serán mis costos directos. Está genial que lo tengas, pero tienes que tenerlo bien medido. Bien, porque ese es el punto de partida, esa es la forma en la que estás operando en tu empresa. Pero eso si fuera una empresa de confecciones. Si fuera una empresa comercial, bastará con saber cuál es el costo con el cual tú compras ese producto que vas a comercializar. Y ese será tu costo directo, ¿cierto? Más directo que eso no puede ser. Si es una empresa relacionada a un servicio, también todos los costos que necesitas para poder llevar a cabo ese servicio, para prestar ese servicio. Pero a veces nos vamos olvidando que existe algo, por ejemplo, que se llaman costos indirectos. Y estos costos indirectos, claro, si es que yo confecciono esta camisa o ese jean o ese polo, claro, y tengo un taller, hay algo que se llama, por ejemplo, la luz, ¿no? La energía eléctrica. Esa energía eléctrica es algo que tengo que, o necesito, ¿no? Que voy a necesitar consumir para poder operar la máquina y pues, que pueda hacerse todo sin ningún problema. O si alquilo el local, si alquilo ese taller, ese espacio, también necesitaré incurrir en ese costo para poder llevar a cabo eso. Eso, por ejemplo, son algo que se llama costos indirectos. Entonces, costos directos, los costos indirectos, todo eso es importante porque así vas a saber cuánto es lo que realmente estás incurriendo para poder llevar a cabo o para poder fabricar o para poder distribuir esos productos. ¿Ya? Costos directos y costos indirectos, fíjate, y que se generan porque estás produciendo, estás comercializando un producto o un servicio. Si no, no se generarían. Si yo no fabrico la camisa, no se va a prender la máquina, por lo tanto no necesito luz. Si no fabrico nada, de repente no incurro en tener un taller. Si no fabrico nada, no necesitaría telas. Es decir, todo esto se va incurriendo en la medida que tú produzcas o prestes el servicio. Recuérdate, costos directos e indirectos muy relacionados al desarrollo o a la producción de tu producto o a la comercialización, a la prestación de tu servicio. Pero hay algo que se llaman gastos fijos. Fíjate, mira esto, ¿ah? Gastos fijos. Porque claro, yo puedo desarrollar, ¿no? Mi taller, esto, pero ¿qué pasa con si es que tienes, por ejemplo, tienes que pagar al contador, ¿no? La contabilidad del negocio. O de repente, claro, estamos hablando del taller, en el ejemplo que hablábamos de la confección, del taller. Pero de repente, en la parte administrativa, tienes un asistente administrativo que está viendo todos los temas, digamos, de los papeles, la facturación, etcétera, etcétera, etcétera. Vendas o no vendas, igual vas a tener que pagarle al contador, vas a tener que pagarle seguramente a ese asistente administrativo. De repente, si tienes alguna suscripción, un gasto recurrente, el software que tienes de repente del Office, poniendo como ejemplo, ¿no? Gastos fijos, que independientemente a que vendas o no vendas, o produzcas o no produzcas, igual vas a tener que incurrir. ¿Ya? A ver, ¿por qué hago mucha referencia a esto? Porque muchas empresas o muchos negocios, ¿ya? Medianos, pequeños, incluso a veces grandes, ¿ah? No necesariamente tenemos claro esto. ¿Cuál es el problema de no tener claro tus costos, tus gastos? Eh, ¿Cuál creen que sea el problema? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice cuál sea el problema si no tienes claro tus costos y gastos? ¿Qué te permitiría a partir de acá? ¿Qué deberías hacer una vez que tengas claro tus costos y tus gastos? ¿Para qué te serviría esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Para qué serviría esto? Así los leo. Mira, Angie está compartiendo. Definir el precio. Perfecto, perfecto. Para tener los márgenes. Claro, es el punto de partida, ¿cierto? ¿Cómo voy a determinar el precio si no tengo claro mis costos? Ojo, ¿ah? Ojo. No es la única forma de definir el precio. No es la única forma de definir el precio. Pero obvio que yo tengo que tener esto como punto de partida. Ojo, digo por qué no es la única forma de definir el precio. Porque cuando yo defino el precio, la mayoría, a ver,
en la experiencia, más del 90% de las empresas de negocios definen el precio de esta forma, ¿no? Identifican los costos, todo esto que estamos hablando, perfecto, está genial. Ah, ya mi costo es 1000, por lo tanto, bueno, un margen adicional, X% más, mi precio será 1000 más el X% de margen que me he establecido. Chévere, es mi precio. O sea, esa es una forma de establecer el precio. Otra forma de establecer el precio sería viendo, ¿no? A ver, a partir, teniendo en cuenta siempre mis costos fijos, mis costos, oye, pero ¿cómo está la competencia? Entonces podría establecer precio en base a la competencia. Y otra más interesante, por ejemplo, sería establecer el precio en función a lo que el cliente está dispuesto a pagar en base al valor que le estás tú ofreciendo en tu producto. Son diferentes variantes, ¿no? Pero, a ver, lo que no debería dejar de hacer es identificar tus costos, tus gastos, etcétera. Y me sirve para eso, para mi precio, para mi presupuesto de compra, para mi presupuesto de gastos, que por ahí estaba viendo también en el chat, ¿no? Para encontrar mi punto de equilibrio, por supuesto, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Ya, esto que parece muy obvio, estimados amigos, parece muy obvio, ¿no? Ya, a ver, no pasa ya al 100%, no se imaginan la cantidad de veces que no necesariamente tenemos bien claro esto. Entonces, recuérdense lo que les digo. Primer punto, entonces, los números. Tus costos, el primer punto que tienes que verlo. Y tendrías que establecerlo entre costos directos, saber tus costos indirectos, si es que aplica, ¿no? Y tus gastos fijos. Todo esto deberías tenerlo bien identificado. Si ya tienes bien identificados tus costos, que sería esa primera variable, que te digo muy importante en decisiones que implican números, el siguiente eslabón o el siguiente punto a considerar, ¿no? ¿Cuál será? Pero antes de eso, ¿qué pasa con Tambo, no? Claro, cada vez que Tambo aplica un nuevo negocio o una nueva tienda, va cambiando la estructura de costos en general, ¿cierto? Cada Tambo también tiene una estructura de costo diferente. Habrá que ver cuál será el mix de productos que más sale en un local versus otro, ¿no? Eh, se entiende, ¿no? Es diferente. Entonces, todo esto, fíjese, son decisiones que pueden variar incluso entre tienda y tienda, ¿no? Incluso, ¿ya? Entonces, pero si no tengo claro los números, no, voy a tomar decisiones, a la suerte y nada se tiene que dejar a la suerte. Entonces, ¿cuál sería el siguiente punto? Lo comentaron por ahí. El punto de equilibrio. Si yo tengo claro los costos, si tengo claro ya, digamos, lo que incurre, digamos, los costos, los gastos en que incurre mi operación, yo ya estaría, digamos, en capacidad de estimar mi punto de equilibrio. ¿Qué significa esto, el punto de equilibrio? ¿Qué cosa es esto y por qué es importante? Eh, a ver, punto de equilibrio, y lo sintetizo ahí, ¿no? Fíjate, es lo mínimo que necesitarías vender para poder evitar perder plata en tu operación de negocio. A ver, no vas a ganar ni perder, pero por lo menos lograrás el equilibrio. Ya, esto es lo mínimo que deberías considerar también, ¿no? Si vas a hacer una empresa, un negocio, si ya lo tienes, deberías tú conocer cuál es ese punto de equilibrio. Y claro, pues si es que si es que en tu empresa comercializas un solo producto, para hacerla fácil, ¿no? Entonces la fórmula es muy sencilla, ¿no? Punto de equilibrio no va a ser otra cosa que gastos fijos, recuerdan que hace un rato vimos los gastos fijos, entre el precio de venta menos tu costo variable, que es la suma de tus costos directos e indirectos. ¿Ya? Que hace un rato lo vimos. Chévere, facilísimo si es que fuera un solo producto. Por eso era importante determinar los costos, ¿no? Miren cómo te lleva eso. Pero, claro, la mayoría de empresas no tiene un solo producto, tiene varios productos. Varios productos. Entonces, oye, ¿qué hago si tengo varios productos? ¿Cómo calculo el punto de equilibrio? ¿No? Entonces, el punto de equilibrio entonces será en base a diferentes productos y ahí lo único que tenemos que ver es, hay diferentes formas, pero acá te planteo una, ¿no? Una forma de calcular el punto de equilibrio cuando existe más de un producto es identificando entonces cuál es el peso que tiene estos productos en tu margen. Entonces tú podrías establecer un margen promedio ponderado de tus productos, de tu portafolio, y en función a eso podrías establecer entonces una distribución homogénea o más representativa digamos, de establecer un poco el punto de equilibrio en base a eso, ¿no?
Y entonces tu fórmula sería ¿cuál? Tus gastos fijos entre tu margen promedio ponderado. Entonces no es otra cosa que si tengo varios productitos, establezco cuál es mi margen promedio ponderado de todo ello y con eso mis gastos fijos entre ese margen ya podría saber mi punto de equilibrio total en unidades. Y eso, ¿no? Que está establecido por aquí, yo ya lo redistribuyo, lo extrapolo en base al mix de ventas de cada producto. Entonces con eso yo puedo saber el punto de equilibrio de cada uno de mis productos. Es una operación muy sencilla, de forma numérica, muy sencilla, pero que deberíamos, digamos, el punto de partida es saber el costo de cada uno. ¿Te dan cuenta, no? Si yo no sé el precio de venta, no sé el costo variable, el margen que me deja cada uno de mis productos, difícilmente voy a poder estimar o calcular cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, esa es un poco la invitación es a que hagamos el ejercicio, ¿ya? Este es el caso de una empresa industrial o que confecciona, en este caso yo en el ejemplo. Lo mismo pasaría en una empresa de servicios, ¿no? Eh, en fin, Pamela creo que tiene una inquietud por ahí, levantó las manos. Si estás Pamela por ahí. Hola, hola, profe, ¿qué tal? Sí, una consultita. Ese precio de venta, claro, ahí entiendo el primer cuadro para este slide que está explicando. ¿El costo variable depende a la cantidad que proyectas vender o depende de qué exactamente el costo variable en esa primera? Viene del ejercicio anterior, en el ejercicio anterior cuando establecíamos los costos, ¿recuerdas? Acá estábamos viendo los costos directos e indirectos. Entonces lo primero que tienes que establecer, ese costo variable va a ser, digamos, la suma de tu costo, digamos, de materiales, tu Ujú. costo de mano de obra, ¿no? Tus costos Ah, ya. indirectos. Todo eso viene a ser tu parte variable, por así decirlo, de tu operación. Entonces, para el ejemplo, la camisa te costaba, por ejemplo, 44 soles, redondeando, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque es la suma de, ¿no? De las telas, del hilo, de la Costos mano de obra. directos. Exactamente. Y aparte de eso, solamente el variable, ojo, ahí no está el gasto fijo, ¿no? Costo variable. Ujú. Entonces, con ese precio de venta que puedes haber establecido, le he puesto de ejemplo 120 soles, menos 44, me deja 76 de margen. Por lo tanto, el porcentaje, ¿no? Que está colaborando ese producto en total en unidades Ujú. sería el 30%. Eso es lo que Cinco. estoy poniendo acá. Chévere. Entonces, con eso establece un margen promedio ponderado, ¿no? Estamos ponderando el margen en función a todo esto. Y el dato de los gastos fijos que ya habíamos comentado hace un rato, que no tenía nada que ver con la producción, ¿no? Estos que se gastan sí o sí. Ujú. Entonces, ahora sí ya puedo dividir gastos fijos entre ese margen promedio ponderado. Entonces, lo que me va a resultar acá es el punto de equilibrio total en unidades, pero de todo, ¿no? Pero a mí me interesa saber cuántas unidades en cada producto. Por lo tanto, vuelvo otra vez a mi mix de productos y como ya tengo el punto de equilibrio total en unidades, lo único que hago es redistribuir eso entre mi mix de ventas. Entonces, el jean tenía más porcentaje de venta, perfecto. Entonces será 54 jean, 45 polos y así sucesivamente. ¿Ya? Es una forma de distribuir, digamos, fácilmente en base a estos números, pero se dan cuenta que son números básicos, ¿no? Mi costo, mi precio o mi margen. Obviamente mi mix va a ser el total de cuánto colabora el producto dentro del total de mi producción, del total de mi venta, y con eso yo calculo mi punto de equilibrio. Esto es indispensable en una empresa la que quiera, porque yo no puedo llevar a cabo un negocio, o un emprendimiento o una empresa entre mi portafolio de productos si no tengo este dato, pues. Ya, ese es el problema cuando muchos negocios van operando, muy buenos negocios, muy buenas ideas, y después sale la duda, ¿no? Oye, pero ¿por qué mi negocio no me esfuerzo, vendo, pero no me queda plata? Dicen muchos. No me queda, siento que no me queda plata. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no han hecho una estimación de sus costos. O sea, no han hecho este ejercicio. Porque mínimo lo que debería hacer y ganar es para poder compensar sus costos, o sea, el punto de equilibrio. Como no se hace ese ejercicio, ¿no? A conciencia, se incurre en ese error, ¿no? Entonces, ahí viene un poco el problema que se da en ese sentido. Entonces, la recomendación, por eso le digo, primer punto, mire por dónde empecé, ¿no? Costos. Identificas tus costos a conciencia, en detalle. ¿Quién mejor que tú, que manejas tu empresa, tu negocio, que tú lo conozcas en detalle? ¿Lo tienes bien identificado? Perfecto. Punto de equilibrio sería la siguiente etapa, ¿no? Que sería un poco esto. Oye, pero no nos quedemos acá. Miren, pero esto es importante esto, ¿ah? No nos quedemos acá. Obviamente, siguiendo el ejemplo de Tambo,
cada empresa, cada tienda nueva que genera Tambo tiene un punto de equilibrio propio. Ya les decía, porque depende de dónde está ubicado el mercado, etcétera, etcétera, su área de influencia, ¿no? El costo del local, hay locales de Tambo más grandes, más chicos, más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a tener un punto de equilibrio propio, ¿ya? Pero lo mismo pasa en cualquier empresa, cualquier negocio. Tercer punto, ¿ya? Tercer punto, para no quedarnos ahí, ¿ya? Pues ya hemos visto dos, ¿ah? Costos, hemos visto después el punto de equilibrio. Tercer punto, obviamente la rentabilidad. Obviamente la rentabilidad, ¿no? Claro, si vamos a cabo una empresa, un negocio, lo que fuere, lo hacemos para ganar plata, ¿no? Por eso lo hacemos. Entonces hablamos de rentabilidad. ¿Qué tan rentable es la operación? Y claro, estimar los márgenes obviamente es imprescindible en cualquier negocio, en cualquier empresa. Tengo que estimar mis márgenes. La pregunta es si es que esos márgenes responden a un apetito tuyo que previamente te has trazado, porque tranquilamente uno puede decir, ah, bueno, quiero ganar 30% de margen. Genial, ¿ah? Está perfecto, es tu apetito. La pregunta es, ¿ese 30% de margen responde, digamos, al apetito que puedas tener, o mejor dicho, si es que tú comparas la inversión que estás dando en ese negocio versus si lo compararas en la misma inversión que hicieras con esa misma plata en otro negocio, ¿cuál es mejor? ¿Cómo compararías? ¿Me dejo entender? ¿Cómo compararías en uno versus otro? Bueno, un identificador básico sería la rentabilidad. Ah, mira, un negocio de camisas, confecciones, etcétera, me deja, no sé, pues, ¿cuánto me deja acá? Rentabilidad neta, 34%. Ah, genial. Oye, pero de repente me hago, no sé, estoy hablando en voz alta, una ferretería, por decir cualquier otra cosa, una ferretería haciendo esto y me deja 40%. Pues te permite comparar y dices, oye, de repente, una rentabilidad, ¿no? Me está dejando más plata en uno versus otro, ¿no? Y eso estoy hablando en base a las ventas, ¿no? En base a, ese es un indicador. Otra es el ROI también, Pamela, en efecto, ese es otro indicador. Hablando estrictamente del estado de resultados, yo podría decir, oye, mira, mi estado de resultados me está dejando, eh, en uno me está dejando más que en otro lado, ¿no? Entonces, a mí me sirve como comparativo. Y cuando mido la rentabilidad en este estado de resultado chiquito que he puesto acá, claro, yo tengo la meta y mi costo, yo vivo en mis costos. Veo mis gastos fijos, que son los gastos administrativos y hay algo de gasto de venta. Y me deja mi utilidad operativa. Y luego está mi utilidad neta, ¿cierto? Recuerden que al momento de ver estos resultados, el que sea, tiene que tratar de interpretarlo de esta forma. La utilidad bruta, ese margen bruto, lo que te dice en la práctica es qué tan viable es tu negocio. Porque si hasta ahí nomás, si hasta en este caso sale 57% de rentabilidad bruta, si esa rentabilidad bruta es baja o muy baja, tendrías que cuestionarte si realmente vale la pena estar en ese negocio o no. Imagínate que esa rentabilidad bruta ya te salga en negativo. Claro, va a pasar seguramente cuando el negocio recién está arrancando, puede ser, ¿no? Pero si ya pasa un tiempo y está en negativo, pues ese negocio no es viable. Entonces, la utilidad bruta lo que te dice es si es viable o no es viable ese negocio, qué tan viable es ese negocio, ¿ya? La utilidad operativa lo que te va a decir es qué tan buena o mala ha sido la gestión, ya estamos hablando de la gestión, porque ahí sí estás tomando decisiones administrativas, personal, gastos adicionales, gastos de marketing, en ventas, publicidad, etc. ¿Qué tan eficiente ha sido en el manejo de la gestión de ese negocio? Entonces la utilidad operativa va a ser el resultado de la gestión que ya tú has dado o has hecho sobre ese negocio. Y la utilidad neta ya va a ser ya después o posterior de impuestos, gastos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son como tres niveles que tendrías que mirar. Yo particularmente siempre veo las tres porque son tres lecturas, ¿no? Tan viables, la gestión y luego la neta que ya finalmente después de todo, ¿no? Entonces la rentabilidad es otro número importante al que deberías hacer seguimiento, ¿no? Y claro, en el caso de Tambo, cuando uno expande, un proceso de expansión, no solamente se trata de ganar dinero, ¿no? Sino de tener el margen suficiente para poder absorber cualquier error que puedas tener en el tiempo, ¿no? Em, ¿Qué porcentaje? Ahí Angie, estoy viendo ahí Angie Cárdenas, dice, ¿qué porcentaje recomienda reinvertir de la utilidad neta? Bueno,
más que yo lo recomiende, en realidad va a depender mucho digamos, de la decisión estratégica. Recuerda que hablábamos al inicio, la estrategia de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si es que uno está buscando crecer o expandir, está en proceso de crecimiento franco, y esa es la decisión de los accionistas, de los socios de la empresa, pero seguramente será reinversión plena, ¿no? Habrá que reinvertir todo, ¿no? Porque de repente esa es la decisión, ¿no? O de repente no estamos en ese escenario, estamos ya en un escenario donde ya está maduro el negocio, donde ya está consolidado, y por lo tanto los accionistas y los socios buscarán pues seguramente ya encontrar o redituar un poco obtener el retorno de sus ingresos. Entonces será otro tipo de decisión. Entonces en realidad va a depender un poco de la estrategia que decida, ¿no? Finalmente, ¿no? O se decida la empresa. El cuarto número, ya, a ver, esta es muy singular, ¿ya? Muchas empresas o negocios se quedan en esta mirada, ¿ya? Se quedan acá, se quedan en el estado de resultado. Oye, está genial ver la rentabilidad, está genial ver que si ganas plata, está perfecto. Pregunta para todos y para ver si por ahí alguien me responde. ¿Puede pasar que yo esté, o sea, que mi negocio sea rentable y a la vez no tenga para pagar digamos, mi gasto al personal el mes siguiente? ¿Puede pasar eso o no? O sea, si rentable, muy rentable, está 34%, y que no tenga para pagar a nadie al mes siguiente. ¿Puede pasar o no? ¿Qué opinan? ¿No? Sí, dice Judith Reiber. Oye, ¿y en qué casos, ah? Hay Lenovo, bueno, Lenovo he puesto ahí, si mis clientes no me pagan ese Reiber cuando los créditos son... Claro, yo puedo estar vendiendo bastante, 100.000 soles, oye, genial, he vendido 100.000. Y mi estado de resultado va a salir perfecto, está genial, con rentabilidad, ¿no? 57%, 34%, ¿no? Check. Pero ¿qué pasa si esas ventas, acuérdense que esta es una parte contable también, ¿no? Si esas ventas las he vendido al crédito. Claro, si las he vendido al crédito, las ventas van a figurar como ventas. Pero si las he vendido al crédito, significa que ha entrado un documento por cobrar, no ha entrado plata, ¿no? Hay un documento por cobrar, entonces no hay plata. Si es que tomé mala decisión en vender el crédito a alguien que no correspondía, ¿no? O me falla, etcétera, lo que va a tener es que no voy a tener plata. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que mi flujo de caja, o sea, tengo que hacer una revisión de mi flujo de caja, ¿ya? Tengo que hacer una estimación del flujo de caja. Dale importancia a tu flujo de caja. Sería el cuarto número que tienes que mirar, ¿ya? Hay muchas personas, empresas que a veces no le hacen caso al flujo de caja, no sé por qué, y le hacen mucha, o sea, está bien mirar estos resultados, pero el negocio existe porque hay caja. Si no hay plata, no va a funcionar. Entonces, haz una evaluación, una proyección de tu flujo de caja. Tengo mis ventas, está genial. Oye, lo has hecho el crédito, perfecto. Estima entonces cuándo te van a pagar y estímalo, ¿no? Y si luego de ver tus pagos que tendrás que hacer, seguramente has gestionado pagos también al crédito o de repente al contado, no sé, lo que fuere. Luego hacer tus sumas y restas, no te da plata, te faltará, tendrás que tomar alguna decisión, ¿no? Porque si es la forma en la que estás entrando en el mercado, porque tenías que dar crédito y no puedes hacerlo al contado, porque el mercado así está funcionando, eh, ya tendrás que tener igual plata para poder pagar todos tus gastos. De repente necesitarás sacar un crédito, ¿no? Bancario para cubrir esto. O de repente necesitarás más aporte patrimonial, etcétera. Pero tienes que tomar una decisión. Entonces, y por lo tanto, tienes que hacer esa planificación para ver cuánto tiempo vas a estar en esos déficits, si hubiera, o de repente no, y de repente no tienes ningún problema en caja. ¿Ya? Lo que no puede pasar es que eso quede, digamos, que quede a la suerte. Tienes que dominar esos números, ¿ya? Y es tan sencillo como agarrar tu Excel, ¿no? Y poner cuánto tienes, cuánto de plata estás iniciando el mes, cuánto es lo que vas a proyectar de ventas, y cuánto, o mejor dicho, que los ingresos por las ventas, y cuánto van a ser los gastos o los egresos que vas a tener por pagos a diferentes gastos que vas a incurrir en el mes. Saldo final.
Esa es una proyección básica y elemental que hay que hacerla. Obviamente, mientras más grande la empresa se hace, lo más complejo, ¿no? Pero tenemos, o sea, tenemos que hacerlo. Muchas empresas o negocios rentables se hunden porque cobran después de pagar, que ya habíamos hablado de eso, de repente una política de crédito mal pensada, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, mucha relevancia al flujo de caja, mucha relevancia al flujo de caja. Ese sería el cuarto número importante que deberíamos considerar, ¿ya? Vamos recapitulando. Primer número que hemos visto, o primer aspecto que hay que mirar acá son tus costos. Segundo, el punto de equilibrio, ¿no? Tercero, la rentabilidad. Cuarto, el flujo de caja, ¿no? Estamos hablando de cuatro aspectos, cuatro números, ¿no? Claro, para el caso de Tambos, el crecimiento exige caja, ¿no? No solamente ventas. Imagínense una empresa de este tipo que no genere caja. Mira lo que pasa a nivel de los colegios, ¿no? ¿Qué pasa en los colegios? ¿Los colegios, tiene caja o no tiene caja? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasa en los colegios? No sé si alguien, o universidades, también en la Universidad de Lima, etcétera, o colegios, servicio de educación. Si algo tiene es flujo de caja, ¿no? Por las pensiones, flujo de caja. Tienes un montón de dinero en efectivo incluso. Entonces la gestión es saber qué haces con ese efectivo. Es otro tipo de gestión, es otra estrategia, hay que invertir, ¿no? Pero todo eso se planifica, pues. ¿Ya? Pero va a ser diferente de repente una empresa que es, digamos, diferente, que no sea de servicios, de ese tipo. De repente es una empresa de fabricación. Entonces ahí es diferente porque tendrás que incurrir en costos, en pagarle a un montón de gente y luego esperar a que vendas el producto. Entonces hay algo que se llama el ciclo de conversión del efectivo. Entonces tienes que calcular eso para no quedarte sin plata, ¿ya? Entonces, muy importante el manejar el flujo de caja, ¿ya? Entonces, ojo, ¿ah? No estoy diciendo que el flujo de caja, mira el flujo de caja y ya no mira la rentabilidad, no, por eso te estoy hablando de 5 puntos que tienes que mirar. Lo que te digo es que no solamente te quedes con la rentabilidad, no solamente te quedes con los costos, no solo con el punto de equilibrio, no solo con el flujo de caja, tienes que mirarlos todos, ¿ya? Tienes que mirarlos todos. Dejas de ver uno de ellos y ya te estás dando cuenta que estás dejando algo, digamos, como que una ventana, no estás viendo una ventana de todo tu edificio y te puede estar quedando ciego en esa parte, ¿ya? Cuidado. ¿Cuál sería el quinto punto? ¿No? El quinto punto, a ver qué pasa con tu inversión, ¿no? ¿Qué pasa con tu inversión? Y ahí entra un poco lo del ROI que comentaba hace un rato uno de sus compañeros. La inversión, es decir, yo tengo que saber, o sea, una cosa es hablar del flujo de caja en efectivo y otra cosa es hablar del flujo de caja económico, ¿no? Si yo voy a invertir en algo, vamos a poner que estoy en un punto cero y quiero invertir en una empresa, quiero hacer una empresa, un negocio o una nueva línea de negocio dentro de mi empresa, entonces ¿eso qué va a implicar? Que yo tengo que estimar cuánto voy a vender, está perfecto, y cuánto voy a incurrir en costos, ¿no? Porque necesito una máquina, un vehículo, personal, etcétera, etcétera, etcétera. Mi CAPEX y OPEX, como por ahí se denomina en términos técnicos. Entonces, necesito establecer y estimar esto. ¿Para qué? Para poder saber cuánto finalmente va a ser mi flujo de caja económico con el cual voy a poder contar luego de haber hecho esta ecuación, ¿no? De ingresos menos egresos. Oye, ¿por qué tendrías que hacer esta evaluación antes de invertir? ¿No? Antes de invertir. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría saber, me imagino que a ti también, saber si esa inversión que estoy haciendo, para empezar, va a ser rentable o cuánto tiempo voy a demorar en obtener el retorno de esa inversión, cuánto tiempo voy a demorar en recuperar la inversión, por ejemplo, saber si la tasa de rentabilidad es mejor o peor que otro, ¿no? O sea, todo esto. Entonces, por eso es que me debería yo tomar un ratito de tiempo para poder ver mi flujo de caja económico y hacer un análisis de la inversión y ver si es viable mi inversión. Y entonces seguro por ahí te recordarás o habrás escuchado estos términos, ¿no? Como el valor actual neto o la tasa interna de retorno o el payback o periodo de recuperación de capital, para ponerla simple, ¿no? Esos tres indicadores.
Entonces lo que vas a poder ver ahí es, oye, en este ejemplo que estoy planteando, ¿no? Ah, mira, necesitaba 230.000 soles de inversión. Ah, perfecto. Pero luego de hacer la ecuación y la estimación veo que me está generando flujos año a año en esos montos, ¿no? Mira, trayéndolo al valor presente me deja una cantidad interesante y me deja una tasa de retorno interesante. Oye, ¿eso es contundente? Sí, ahora comparemos. ¿Con qué otra cosa podemos comparar, no? Ah, mira, podemos comparar con otro proyecto similar que estuviera haciendo. ¿Cuál me da más? Perfecto, con esa me quedo. ¿Y cuánto tiempo demoraría en recuperar la inversión? Yo puedo calcular ese periodo. Y en este caso, bueno, en este caso hipotético, ¿no? Ah, en 5 meses recupero la inversión. Genial, ¿no? Ojalá que todos los casos sean así. La cuestión, la cuestión es que si que tienes todos estos indicadores, lo que vas a tener a las finales es mayor seguridad, mayor certeza de lo que estás haciendo. Ojo, yo no te estoy diciendo que al hacer estos 5 puntos ya éxito asegurado, listo, a partir de ahora ya mi negocio, la empresa que estoy haciendo, ya la hicimos. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que estos 5 puntos son lo mínimo que deberías tener en cuenta al momento de tomar una decisión, ¿ya? Porque ya deberías saber la consecuencia de esa decisión. Si voy a crecer en tener una nueva línea de negocio, deberías hacer, por ejemplo, ese tipo de viabilidad de la inversión. Si es que quiero establecer o fijar un precio, mínimo deberías tener todos tus costos. Si es que quiero establecer y saber si es que no voy a tener ningún problema en liquidez en mi empresa, tu flujo de caja te debe acompañar de momento cero. O sea, todos estos puntos te sirven para que estés más seguro y más tranquilo en la decisión que estás tomando. Cosa como lo hacen las grandes empresas. Por eso ponía el ejemplo de Tambo, ¿no? Y entonces el Tambo, por ejemplo, claro, cada tienda inmoviliza recursos, ¿no? Porque hay inventario, personal, operación, ¿no? Pero a las finales, no solamente mide la ambición, sino lo que busca es medir sostenibilidad en el tiempo. Pues bueno, ahí me están diciendo que ahí estamos con las justas en los tiempos, pero bueno, ahí estamos. Ya estamos cerrando. Recuerden, 5 puntos, ¿ya? A ver, como te decía, yo no te garantizo que con esto ya tengas el éxito asegurado, pero sí te garantizo algo. Porque cuando nosotros hacemos una empresa, un negocio, lo que menos queremos hacer, lo que menos queremos impactar es en perder dinero y tampoco queremos perder tiempo. No queremos perder ni tiempo ni dinero. Esos 5 aspectos que te he comentado justo mitigan eso. Van a mitigar, ojo, mitigar a que pierdas dinero y que pierdas tiempo. Que para mí lo más valioso incluso es el tiempo, ¿no? Una empresa, algunas reflexiones finales, ¿no? Una empresa que crece, vende más, obviamente, gana mercado, y si empieza a quedarse sin caja, un poco lo que le comentaba hace un ratito, ¿no? ¿Te suena? O sea, pasa, ¿no? Pasa algunas veces, ¿no? Recuerden, ¿no? Primero decidimos, a veces, ¿no? Y luego vemos los números, claro, y eso tiene un costo, ¿no? Después nos puede pasar factura. Cuando los números llegan tarde, las decisiones ya no son estratégicas, pues. Comienzan a ser defensivas. Entonces, no, cuando tomes una decisión, trata de hacer esa estimación de tus números. Trata de hacer esa estimación de tus números. Ya, te lo digo de todo corazón. Yo he visto muchas ideas, muchos proyectos muy simpáticos, muy geniales, y se caen por no tener los números bien hechos. Decidir sin números también es una decisión, por supuesto. Por supuesto. También lo puedes hacer sin números. Pero claro, es la tinca, ¿no? A veces te puede salir y muchas veces no. Normalmente es la más cara decisión, ¿ya? Mucho cuidado con ello, ¿ya? Bueno, ese es un poco lo que quería compartir, ¿ya? A ver, se puede hablar a esto, es todo un ámbito, pero yo quería aterrizarlo más o menos en esos cinco puntos. No, no sé, me estabas comentando, no sé si Lucía estás por ahí. Hola Miguel, sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva para hablar sobre el programa. Ahí está. La siguiente es. Listo. Ah, Ahí buenísimo. las siguientes son el detalle del programa. De acuerdo. ¿Tú lo quieres comentar o lo comento yo? No sé cómo quieras. ¿Lo comentas? Ah, perfecto. Entonces, miren,
Estimados, cuando hablamos todo esto de los números, ya, hace un buen tiempo, viendo toda esta necesidad, viendo toda esta particularidad que hay, muchas personas, muchos ejecutivos, muchas personas que tienen que tomar decisiones, no tienen por qué ser numéricos y saber todo esto del inicio, pues ojalá que fuera así, pero no tenemos que saberlo todo. Entonces ahí es donde viene un poco cómo ayudamos a complementar esa formación y a dar cierta seguridad, ¿ya? Para que cuando se tomen las decisiones puedas estar acompañado con números. Entonces, si yo de repente puedo no ser contador, puedo no ser financiero, pero de repente soy un buen administrador o de repente tengo una buena profesión. Hemos tenido casos de personas que son médicos y quieren hacer su clínica, o abogados y quieren tener su estudio legal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esas finanzas que deberían acompañar a ese profesional no financiero, por así decirlo? Y por eso que nace este programa de finanzas básicas que está dirigido a ejecutivos que no tienen esa especialidad, que podría ayudarte a complementar y a darte esa certeza o seguridad de la que hablábamos, ¿no? Y este programa, ya en particular, lo hemos diseñado de una manera integral, digamos, muy concreta e integral, ¿ya? A la vez. Tiene 3 módulos y van a ustedes a notar en qué consiste. Primer módulo. A ver, si yo no sé o no recuerdo y no tengo por qué saberlo, pero a ver, algo sé de ahí o no sé nada del tema, lo primero que deberíamos hablar es algo de contabilidad. Ya, algo de contabilidad tenemos que saber porque si vamos a hablar de costos y todas estas cosas, mínimo tengo que saber cómo funcionan los números dentro de la empresa, dentro de la dinámica contable. Entonces, el primer curso es contabilidad para no contadores. ¿Ya? Entonces, de una manera muy básica, muy simple, se tiene que establecer la pauta de cómo se comen los números dentro de la información financiera que se genera en la empresa. Si yo ya pasé esa primera parte, entonces el segundo curso va a ser análisis de la información financiera. Claro, si ya sé la parte contable, ahora yo ya voy a saber determinar, interpretar la información financiera, el estado de resultado, el balance general, ¿no? El flujo de caja. O sea, ya voy a poder interpretarlo de una mejor manera, ¿ya? Si ya eso lo tengo bien claro, los fundamentos financieros, voy a pasar al segundo módulo, y el segundo módulo justo tiene que ver con la elaboración de presupuestos y el capital de trabajo, donde se tiene que tomar decisiones de los costos, justamente de lo que hablábamos hace un momento, y del presupuesto, ¿no? Entonces, pero miren, era importante entonces saber la parte contable y la información financiera para poder saber diseñar mi presupuesto. Y luego de ello viene el análisis de riesgos, créditos y cobranzas. Recordamos que hace un momento hablábamos de las decisiones que a veces tomamos bien o mal al momento digamos, de vender y dar créditos o no. Entonces, por ejemplo, acá existe un curso que justamente profundiza ese punto. Pasamos al módulo 3, que sería la parte de decisiones de inversión y financiamiento, ¿no? Recordamos un rato el TIN, el BAN, el payback, es decir, si mi inversión tiene un retorno o no, bueno, acá se ve. Y termina ya en un curso que es más integral, que busca compensar, digamos, consolidar todo, que es el planeamiento estratégico, ¿ya? Y financiero, donde se adapta a cada una de las necesidades de cada uno de los intervinientes de la empresa y se hace un trabajo muy práctico de todo lo que han visto en el programa aplicado a su propia empresa. ¿Ya? Este es el plan de estudios, ¿no? Y que normalmente que involucra 120 horas, digamos, de clases y 24 horas de clases asíncronas. Un total de 144 horas. Y para eso tenemos una plana docente de diferentes ramas, digamos, todos, digamos, practitioners, todas personas y profesionales que trabajan en diferentes ramos o rangos, digamos, en empresas especializadas, en la parte de la bolsa de valores, en temas financieros, en temas de consultoría, etcétera. Todo practitioner. La propuesta de valor del programa, ya lo comentaba, plan de estudios integral. A ver, acá se trata, sí hay parte teórica, pero se trata de que esa parte teórica, a ver cómo se aplica, ¿ya? Hacemos mucho énfasis en cómo se aplica eso en cada decisiones que tomamos. Por lo tanto, hay mucha aplicación práctica de esto, ¿ya? La plana docente ya les comenté, practitioner.
Acá hay algo interesante, ¿ya? Este curso es virtual, ¿cierto? Es virtual. Pero hay algo excelente que hace la Universidad de Lima, que al inicio del programa se hace una sesión de team building donde participan todas las personas que van a participar del programa de una manera presencial. Y esto es genial porque eso genera no solamente vínculos, sino networking, ¿ya? Es una buena oportunidad de una manera presencial. La gente participa, se interioriza, se generan los equipos de trabajo, los grupos de trabajo que luego van a servir para ir acompañando digamos, en las siguientes clases. El horario es en las noches, ejecutivo, un horario ejecutivo, y claro, y bueno, acceden a la plataforma, etcétera, ¿no? Bueno, esto es algo que hemos comentado, ¿no? Y bueno, esto arranca ahorita, el 26 de febrero, ¿no? Estamos a pocas semanas del inicio y bueno, era un poco lo que queríamos contar.